Las locomotoras de la serie 319 eran un modelo de la casa norteamericana General Motors, fabricadas a finales de los años 60. Empezaron a ser reformadas a partir de los años 80 para alargar su vida útil y aprovechando las partes mejor conservadas, entre ellas la parte mecánica. De ahí salieron las subseries 319.2 con 20 locomotoras apodadas retales. El resto de la subserie fueron 28 locomotoras con una nueva caja y aparte se construyeron 10 locomotoras totalmente nuevas. La siguiente subserie fue la 319.3, 40 locomotoras pensadas para servicios con trenes de viajeros. Y la última, la 319.4, las protagonistas de hoy. Imagen anterior y actual de la locomotora 319.4. Las superseries eran las locomotoras más modernas de la serie 319. También, al igual que parte de las 319-200, fueron construidas totalmente nuevas y con los motores más potentes de la serie. Y nos vamos al origen de las 319.4. La última subserie fue la 319.4, unas locomotoras prácticamente iguales a la mayoría del resto de la serie 319, pero con una electrónica mucho más avanzada y pensadas para pesados trenes de mercancías. Con todo esto, Renfe terminaba la larga transformación de las locomotoras 319. Estas locomotoras son muy similares a nivel mecánico y externo a las 319.2 del segundo modelo de caja, pero su gran diferencia está en la electrónica. Dispone de un ordenador de conducción que a la vez dispone de un sistema antipatinaje. Con ello se mejora la adherencia y el esfuerzo de tracción. En esta última cualidad incluso superaron en algunos casos a las míticas 333. Este sistema y componentes son de origen norteamericano. Fue bautizado por General Motors como Superseries. De hecho, así es como estas locomotoras fueron apodadas por el personal de Renfe en España. En la anterior imagen pudimos ver a la 319-410 en Tarragona, en junio del año 2005. Y en la foto actual, la 319-407 en febrero de 2007 en Teruel. Y nos vamos a las características técnicas de estas formidables locomotoras. Estas locomotoras fueron construidas por Macosa, Meinfesa, la Maquinista Terrestre y Marítima, Buesa y General Motors. El tipo internacional era JT-16AVAC. Se construyeron 10 unidades entre los años 1992 y 1993. El rodaje COCO. Tenía un motor diésel con 2 tiempos sobrealimentado. El tipo de motor era el más potente de la serie, el General Motors 16645E. El número de cilindros 16 en V. El diámetro y la carrera de los cilindros era de 230 y 254 milímetros. La transmisión de tipo eléctrico GM AR10D14. El diámetro de las ruedas nuevas 1067 milímetros. El ancho de vía 1668 milímetros, el ancho ibérico. En la imagen anterior pudimos ver a la 319-402 en el depósito de Valencia Fuente de San Luis, en enero de 2004. Y en la foto actual, a la 319-405, que una de las unidades que tuvo los números laterales en amarillo y con un solo dígito después del punto.
La anchura de la caja de estas locomotoras era de 3.180 milímetros. La altura del techo sobre el carril de 4.145. La longitud total entre topes era de 19,5 metros. La potencia nominal de 2.230 caballos a 900 revoluciones por minuto. Esfuerzo de tracción continuo 20.917 kilos a 22,5 km/h. Velocidad máxima 120 km/h. El número de motores eléctricos de tracción era de 6. El motor eléctrico era General Motors D77B. La potencia continua por motor de 2.027 caballos. Peso en orden de marcha 116 toneladas. Por eje 19,3 toneladas. Y por metro lineal 5,94. El freno dinámico de tipo rheostático, el freno neumático de aire comprimido y el mando múltiple hasta 3 locomotoras, aunque lo habitual eran 2. Y no disponían de calefacción al tren, ya que eran locomotoras especializadas para trenes de mercancías. En la imagen anterior pudimos ver a la locomotora 319-407 en el cocherón de Teruel en el mes de febrero de 2007. Y en la imagen actual, la 319-404 en Las Palmas, febrero de 2001. Estas locomotoras, las superseries, en un principio iban a estar en un área geográfica determinada, pero al final se las pudo ver prácticamente por toda la red ferroviaria española. Aquí vemos a la locomotora 319-403 de Renfe, fotografiada en el depósito de León, cuando ya estaba asignada a la primitiva Renfe Mercancías. En los últimos años de la Renfe de toda la vida, la unidad de negocio de mercancías fue la fusión de las UNES de transporte combinado y de cargas. Más adelante pasaría a la operadora con el mismo nombre. Y nos vamos a los servicios realizados por estas locomotoras. Estas locomotoras se destinaron en un principio al depósito de Zaragoza, con larga tradición de material diésel. Los trenes remolcados solían ser pesados trenes de mercancías, aprovechando la buena tracción gracias a su electrónica y motores más avanzados, que permitía una mejor gestión general de la locomotora. Se las podía ver por la zona de Aragón y Castellón, aunque con el paso de los años acabaron distribuyéndose por toda la geografía nacional. Algunas de ellas acabaron por la zona de Salamanca y la frontera portuguesa. De todos los grandes trenes que remolcaron, los TECO, tren expreso de contenedores, eran habituales. Después de abandonar Zaragoza, estas máquinas fueron destinadas a Valencia, Sevilla, Orense y León, donde estuvieron en los años 90 y buena parte de los 2000. En la imagen anterior pudimos ver a la 319-405 siendo remolcada por una prima de la serie 333.3, foto realizada en Salamanca el 5 de julio del año 2013. Además de los trenes TECO, eran muy numerosos los trenes carboneros o de mineral con vagones tolva. Imagen de Cuencabuena el 5 de septiembre de 2005. Otra fantástica imagen de una 319. Aunque las 319.4 en un principio se pensaron sobre todo para los trenes de la UNE de transporte combinado de contenedores, al final realizaron todo tipo de servicios de mercancías, a ser las 319 con más potencia y con mejor comportamiento en vía. Aquí vemos a la 319-404 en el Puig, el 26 de agosto de 1993. Llama la atención que la subserie 400
Fue posiblemente la más eficiente de todas las 319, pero se quedó en tan solo 10 unidades. Renfe pudo ampliar la serie con locomotoras totalmente nuevas, como hizo con las 10 de la subserie 200, pero sin embargo no se hizo. Esta ampliación hubiera economizado mucho más los servicios de mercancías, sobre todo en líneas sin electrificar y con un relieve complicado. Pero estas locomotoras superseries se quedaron tan solo en una decena. Fueron, a lo largo de su vida útil, en general, unas buenas locomotoras, dando tracción a numerosos trenes de mercancías de todo tipo, pero especializándose en los de contenedores en un principio. Después de muchos años, la subserie 400 continúa en servicio, demostrando que fue la mejor subserie de las 319. Pareja de locomotoras 319 en Cazalla Constantina, en el año 2005. Como podemos ver, la década de los 2000 supuso la ampliación de servicios para estas locomotoras, que salieron un poco de los servicios de contenedores, donde estuvieron bastante encasilladas en un principio, pero finalmente el número de trenes de mercancías remolcados fue muy variado. Lo que en un principio era un número grande de locomotoras General Motors, con excelente mecánica, pero con un nivel de corrosión y descuido muy alto, se convirtió en una transformación de nuevas locomotoras, entre comillas, muy diversas, pero con un mismo concepto, una mecánica muy parecida, pero especializando lotes de locomotoras para un determinado tipo de trabajo. Fantástica foto de Adrián García, donde podemos ver a la 319-404 dando tracción a una novísima composición de vagones Tolva. Imagen del 10 de octubre del año 2011. Unos trenes de mercancías que con el tiempo se volvieron cada vez más variados. Al tener unos motores más potentes que el resto de la serie, Renfe decidió aprovecharlas para mercancías bastante pesadas. Eso también incluía los trenes de tipo bobinero o siderúrgico, como el que vemos en la fotografía. También esta subserie 400, llamada superseries, al tener un sistema antipatinaje y una mejora electrónica de potencia, se utilizó en zonas con un relieve más difícil que el resto de las locomotoras de la serie 319.